Hola amigos de las motos y motores. Este video va, ¿recuerdan el video anterior que les hablaba de la reacción de la moto? Bueno, yo quise ir un poquito más a fondo. Aparte que como hago viajes largos solamente, por acá no ando. Es bueno siempre llevar de repuesto un control de ignición, o sea, un CDI. Yo saqué el que tengo acá en la motito y es marca, a ver, les voy a decir la marca, es marca Li Ua, es chino. Pero si bien se portó bien, ya que hice dos viajes entre ida y vuelta 800 kilómetros, pero iba con el miedo de que si esto me llegaba a fallar, que no tenía repuesto. Entonces hoy me fui y compré uno. La electrónica no hay que dudar, hay que ir y comprarlo urgente, más acá en Argentina porque esto va a precio dólar. Compré un CDI Pietcar. Estos son muy buenos, muy confiables. Y estos vienen un poquito más, ¿cómo se diría? Más evolucionados. Tanto es así que yo con el chinito, yo la moto la ponía en marcha y tardaba, hasta que el motor calentaba bien, no quedaba regulando. Y hoy probándolo con este SDI, no necesité calentar tanto el motor. Solté el acelerador y quedó regulando enseguida. ¿Por qué? Porque tienen un avance al encendido. El avance al encendido es que la chispa salta antes. O sea, nosotros las motos antiguas que teníamos a platino, había que hacer que el salto de chispa sea 2 milímetros antes que el pistón llegue al punto muerto superior. 2 milímetros antes tenía que saltar la chispa, ¿sí? Que era lo que tardaba en estallar el combustible, en hacer la explosión ¿sí? Para tomar la carrera del motor. Entonces, ahora el combustible tiene más octanaje. Entonces, estos CDI hacen que la chispa salte justo cuando el pistón llegó al punto muerto superior. Pero teniendo un poquito más de avance, yo tengo mejor performance, tengo mejor revoluciones, tengo más revoluciones, ¿sí? Acá les quiero mostrar unos saluditos, papel con unos saluditos. Yo en mi antigua moto que tuve, que era la CBN 400, le teníamos terror a esto. No se llamaba CDI en esa época, se le llamaba caja negra. Y todos rogábamos que no se vaya a romper esto, porque era carísimo, ¿eh? A veces muchos vendían la moto con el CDI roto, ya quemado, porque era un precio sideral lo que tenía. Entonces, cambié a este igual lo voy a llevar yo en viajes largos que voy a hacer, porque si me llega a pasar algo con el otro, tengo lo cambio y sigo viaje. Ahí igual ahora estaba pensando, digo, ¿cómo no se me ocurrió comprar también la bobina de alta tensión, de competición, o racing, como le dicen, para tener mejor chispa y un poquito más de velocidad, ¿sí? Bueno, ¿qué más querías decir? A ver. Ah, esto es algo aparte, ¿no? Cuando venía en la carretera, solo, nadie, a campo abierto, y se me acerca un halcón peregrino. Estos son mis amigos. Yo acá les tiro carnecita, cuando hago carne a la parrilla, así de barbacoa, les tiro arriba del techo y vienen y comen. Y iba planeando a la par mía y miro el velocímetro, iba a 90. Y uno lo ve a lo lejos y dice, parece que estarían yendo lento. No, iba a 90 a la par mía. Bueno, esta es una anécdota. La próxima voy a mostrarles más del viaje.